Buenos días, mi nombre es Manuel y voy a hablar sobre la filosofía de la religión de Feuerbach. El objetivo principal de este vídeo es resumir los principales argumentos o las principales tesis de Feuerbach en torno a la religión, es decir, comprender cómo concibe él a Dios y a lo divino, para posteriormente poder explicar el concepto de giro antropológico. Este concepto ya se viene gestando algo antes del nacimiento de Feuerbach, pero podemos decir que se consolida totalmente con su obra, en el siglo XIX en Alemania. Vale, para hacer esta exposición divido los contenidos en tres apartados. El primero sería un apartado de introducción en el que trato cuestiones relacionadas con el marco biográfico de Feuerbach, es decir, con su trayectoria intelectual. Sobre todo me voy a referir a sus inicios como intelectual, a sus años de estudiante. Y con ello lo que quiero hacer ver es que siempre existe una relación entre la filosofía y la religión en Feuerbach. Siempre mantiene una estrecha vinculación con la teología. Después, en un segundo apartado, pues profundizaré en la concepción sobre la religión de Feuerbach. Intentaré mostrar de qué manera Feuerbach fundamenta la religión como proyección humana, es decir, como producto humano. Y es en este momento en el que hablaremos más profundamente también sobre el giro antropológico. Y finalmente, un tercer y último apartado que trataría sobre la repercusión de la filosofía de Feuerbach en los filósofos posteriores. Aunque me voy a referir a varios, sí que es verdad que la influencia más notable se da en Marx y en Engels. Hablaremos de ello al final del vídeo. Pero antes de empezar, tengo que hacer una serie de aclaraciones sobre la exposición. Primero, la fuente principal que utilizo para preparar el vídeo es esta de aquí. Es el libro Filosofía de la Religión, Estudios y Textos de Manuel Freixó. Manuel Freixó, en este caso, es el coordinador de esta obra, que comprende distintos artículos de muchos autores de distinta calaña y de distinto tipo, que escriben sobre filosofía de la religión y sobre distintos autores. Sobre todo a modo de resumen. Es un libro escrito, si no me equivoco, como guía para una asignatura de filosofía de la UNED, porque Freixó era profesor de la UNED. Es un libro muy interesante. Sobre todo me voy a referir, utilicé el capítulo llamado La autorrealización o liberación humana como crítica de la religión en Feuerbach, escrito por Manuel Cavada Castro. Bueno, este libro se publica por primera vez en 1994, aunque la edición que yo tengo aquí es de 2010, es la cuarta edición. Y también tengo que aclarar que utilicé algunas otras fuentes secundarias, aunque esta fuera la primaria, como pueden ser el artículo Feuerbach, el giro antropológico de la teología, publicado en Perseitas y escrito por María Cristina López Bolívar en 2018, o el artículo Alienación y miseria, tratamiento filosófico desde Marx y Feuerbach, publicado en 2021 en Acheronta por Dayana Galicia Ortega. Además, antes de empezar, también me gustaría aclarar que en ningún momento tengo intención de contraargumentar la obra de Feuerbach, es decir, no voy a añadir nada nuevo, simplemente me estoy refiriendo a un momento de la historia de la filosofía muy interesante, como es el del giro antropológico, y lo voy a hacer desde una posición neutral, es decir, intentando resumir y compendiar, hacer una síntesis de la obra de Feuerbach sin meterme a matizar, sin meterme a criticar, sin adoptar una postura crítica o sistemática al respecto. Vale, pues vamos a comenzar. Primero voy a hacer un breve recorrido por la biografía de Feuerbach para comprender la relación que existe entre Feuerbach y la religión y la teología. Feuerbach vive de 1804 a 1872 en Alemania y solamente con 19 años, en 1823, se traslada a Heidelberg, donde comienza sus estudios de teología protestante. Comienza a estudiar teología. Aquí coincide con dos grandes profesores que influyen notablemente en su obra, que son Gottlob Paulus y Karl Daub. Paulus le transmite sobre todo la pasión por el racionalismo.
por el racionalismo típico de la teología racional. Y, por otro lado, Karl Daub, que enseñaba una filosofía de corte hegeliano, le enseña cuestiones relacionadas con el pensamiento especulativo romántico, es decir, que se circunscriben más en la órbita hegeliana. En un principio, este profesor Daub es mucho más influyente en Feuerbach, es decir, adopta una perspectiva hegeliana, pero solo un año después, en el 24, podrá conocer en persona a Hegel, porque comienza a estudiar en Berlín. Y aquí, además de conocer a Hegel, que era su profesor de lógica, de metafísica y de filosofía de la religión, conoce a otro autor. Por un lado está aprendiendo la teoría del espíritu de Hegel, y por otro, pues está aprendiendo de Schleiermacher, que es otro gran profesor y que después hablaremos más profundamente de él. Pero a finales de 1824, decide abandonar la teología y empieza sus estudios en filosofía. Él toma esta decisión guiado por una preocupación más general por el hombre, por una sensación de vacío con la teología y por, como él mismo dice, que no quiere creer, sino que quiere pensar. Es decir, él ya se siente defraudado por la teología a los 2 años de comenzar a estudiarla. Entonces aquí se llega a lo que él escribe en unas cartas, una correspondencia a su padre, ¿no? Hablando sobre sus perspectivas de futuro. Él dice que Dios fue su primer pensamiento, la razón el segundo y el hombre fue su tercer y último pensamiento. Es decir, por un lado, el primer pensamiento fue Dios, cuando comienza a interesarse por la teología, el segundo, la razón, como vimos con algunos profesores como Paulus, y por último, el hombre, que aquí es a lo que nos vamos a referir después, el giro antropológico. Lo que tenemos que dejar claro es que, aunque él se separe académicamente y universitariamente de la teología, no se separa totalmente. Es decir, no hay una ruptura total con la religión y con la teología. Más bien lo que pasa es que él comienza a adoptar otros puntos de vista distintos y otras metodologías con las que enfoca la religión, porque toda su obra va a estar centrada en la religión y en Dios. Bien, una vez introducidos los conceptos relacionados con los inicios intelectuales de Feuerbach, voy a pasar a hablar de su concepción de la religión como proyección humana y del concepto de giro antropológico. Feuerbach critica la vivencia religiosa que se encarna en sus contemporáneos porque entiende que la religión es un producto humano, es decir, es un producto emanado de la mente o de la imaginación humana. El origen de la religión, entonces, se podría explicar de la siguiente manera. Cuando el hombre no puede hacerse cargo de su propia existencia, entonces recurre a una figura externa, a una figura suprahumana, una divinidad, que en este caso sería la idea de Dios. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que Feuerbach defiende que la idea de Dios emerge de la mente humana, es un producto o proyección humana. ¿Esto qué significa? Esto es un gran cambio en la filosofía del momento, porque es una innovación, un cambio total, radical, en la división tripartita metafísica clásica. Es decir, la metafísica hasta el momento estaba dividida en la idea de mundo, hombre y Dios, y cada idea cumplía unas funciones concretas. En el caso de los contemporáneos de Feuerbach, era una explicación del mundo, la manera en que Dios crea el mundo y Dios crea el hombre, y lo que está pasando ahora es que esto se invierte. Es decir, lo que dice Feuerbach es que ya no es Dios el que crea al hombre a su imagen y semejanza, sino que es el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza. A esto nos referimos precisamente cuando hablamos de giro antropológico. Lo que vemos es que la fuerza ontológica que tradicionalmente se le asignaba a la idea de Dios comienza a asignársele a la idea de hombre. Entonces el hombre, lo que ocurre con él es que gana mucho poder, adquiere libertad, gana representación de sí mismo. Entonces decimos que el hombre es el comienzo, el centro y el fin de la religión para Feuerbach, en su concepción. Lo que pasa aquí, y por lo que lo llamamos giro antropológico, es que la teología, como disciplina, está cediéndole relevo a la antropología como nueva disciplina que se va a ocupar de estudiar su campo. Es
decir, la teología está perdiendo fuerza y la nueva heredera de los estudios relacionados con la religión va a ser la antropología, la ciencia sobre el hombre. Entonces, Feuerbach, refiriéndose al célebre libro de Kant, La religión dentro de los límites de la mera razón, dice que ahora la religión está dentro de los límites de la mera humanidad. Para entender mejor esto, vamos a seguir el orden cronológico de las obras de Feuerbach. Es decir, vamos a ver su evolución, porque él va evolucionando y va cambiando de pareceres. Incluso parece que a veces llega a criticar sus primeras ideas, o bueno, las complementa, mejor dicho. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una división de la obra de Feuerbach en dos grandes momentos o etapas. El momento subjetivista y el momento extrasubjetivista. Empecemos entonces por el subjetivista. Nos referimos a esta etapa, sobre todo las tesis que él plasma en el libro La esencia del cristianismo, que se publica en 1841. Y aquí Feuerbach presenta una visión práctica de la religión, en la que los hechos religiosos tienen origen en la subjetividad humana, en la mente humana, siguiendo la línea de lo que estábamos comentando ahora. Entonces, lo que viene a decir Feuerbach en este momento es que Dios se fundamenta a través del sentimiento, de la angustia interior. Este es un punto de vista muy distinto al filosófico de su época, que es más racional y más teórico. Por eso decimos que este es más práctico, porque sigue un derrotero más sentimental. Y entonces Feuerbach lo que hace en este primer momento subjetivista para explicar el origen de la religión en la subjetividad humana es apoyarse en el concepto de dependencia de Schleiermacher, que, como decíamos antes, como adelantábamos en la introducción, fue uno de los profesores más influyentes para Feuerbach y le dio clase en Berlín, clase en teología. Vale, ¿en qué consiste el concepto de dependencia de Schleiermacher? Pues Schleiermacher lo que dice es que la religión surge del sentimiento de dependencia hacia la deidad de los humanos. Es decir, la salvación humana pasa sí o sí por esa dependencia del humano hacia Dios. Entonces, Schleiermacher incide mucho en la figura de Cristo como Salvador porque veía en él la figura más dependiente de la divinidad. Y además de ser el hombre más dependiente de Dios, pues también transmitía esa dependencia al resto de los humanos, que eran precisamente condición necesaria para su salvación. Entonces incide en esta figura de Cristo y explica la religión como el origen de la religión a partir del sentimiento y de la dependencia. Feuerbach, aunque siga otro camino en su argumentación, se apoya de este concepto de dependencia y dice que la religión va a surgir del sentimiento humano de dependencia. Además, mientras que él está abrazando esta teoría de la religión como sentimiento, lo que está haciendo es separarse de las teorías del espíritu de Hegel y de sus séquitos. Es importante referirnos ahora a una polémica que surge entre Hegel y Schleiermacher para poder entender mejor a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, con polémica no me refiero tampoco a una disputa filosófica como tal, porque no hubo un momento en el que se juntaran en el mismo sitio Hegel y Schleiermacher y debatieran sobre el asunto, ni se dedican textos enteros sobre ello, pero sí que hay algunas críticas en algunos fragmentos o pasajes de ambos autores. La polémica entre Hegel y Schleiermacher es sobre todo entre, por un lado, el sentimiento, la teoría del sentimiento, y por otro lado, la teoría del sentimiento de la dependencia, que veníamos diciendo hasta ahora, y de Schleiermacher, y por otro lado tenemos la teoría del espíritu de Hegel. Y Hegel lo que critica desde su postura de Schleiermacher es que la teoría de la dependencia o la teoría del sentimiento está equiparando al hombre al animal. ¿Por qué? Porque si seguimos los argumentos de Schleiermacher podríamos llegar a decir que entonces el perro sería el mejor cristiano o el perro sería el mejor religioso, porque es totalmente dependiente de su amo. Y además acaba por decir que el pensamiento especulativo de la teoría del espíritu rechaza totalmente la ignorancia animal sobre Dios que representa la teoría de la dependencia. Feuerbach está en un punto intermedio porque aunque sí que se acoja a la idea o al concepto de dependencia, intenta ir más allá.
De hecho, le critica a Schleiermacher en no ir más allá, porque para Feuerbach Dios no es más que producto humano, producto de la subjetividad humana, y no hay un espacio objetivo ajeno al humano para él. Sin embargo, Schleiermacher sí que defiende la existencia objetiva de un Dios ajeno al humano. Precisamente Feuerbach critica a Schleiermacher por esta razón. Pero aún así parte de esta teoría de la dependencia para explicar su concepción de la filosofía de la religión. Bien, hasta aquí podemos decir del momento subjetivista. También podemos decir como cierre que es uno de los momentos más radicales o más críticos en la obra de Feuerbach. De hecho, él mismo se da cuenta de que es merecedor de algunas críticas. En ese momento hay muchos críticos que lo acusan de que su teoría es reduccionista. Está cayendo a un reduccionismo psicologista o a un reduccionismo subjetivista. Y es que es cierto, verdaderamente es cierto, porque es difícil explicar la religión partiendo únicamente de la relación del hombre consigo mismo. Pero el propio Feuerbach se da cuenta de esto y por eso es que nosotros decimos que podemos dividir la obra de Feuerbach en un momento subjetivista y un momento extrasubjetivista. Va a haber un momento que va a intentar ir más allá de esta mera relación del hombre consigo mismo. Y este momento va a ser el que vamos a llamar momento extrasubjetivista. La obra principal a la que hay que acudir para entender el momento extrasubjetivista en Feuerbach es a La esencia de la religión, que se publica en el 46, 5 años después de La esencia del cristianismo, y en la que remedia y suple algunas de las carencias que hay en la obra del 41. Como estábamos comentando, se ganó muchas críticas en el sentido de que su obra era reduccionista, y efectivamente lo era. Entonces lo que va a hacer en el 46, en este momento, es introducir un eje más. Es decir, ya no va a explicar el origen de la religión y el origen de Dios centrándose únicamente en la relación del hombre consigo mismo, en esta relación subjetual de la que emana la idea de Dios, sino que ahora va a haber una dimensión más, la dimensión N o la dimensión naturaleza. Entonces lo que va a decir es que el hombre recibe de la naturaleza el material objetivo que sirve para fundamentar la religión. Ya no es simplemente un sentimiento humano, sino que además entra en juego la naturaleza, que además podemos equiparar con la idea clásica de mundo, en esta relación entre hombre, mundo y Dios de la metafísica clásica. La naturaleza sería entonces una estancia extrasubjetiva, fuera del humano, que comprende todas aquellas esencias, cosas y fuerzas que se pueden distinguir como no humanas. Y esta inclusión de la naturaleza pues responde a la necesidad de incluir algunos elementos que son ajenos al hombre sin tener que recurrir a la idea de Dios. Es decir, Feuerbach se da cuenta de que el hombre no se relaciona únicamente consigo mismo, sino que hay cantidad de cosas a su alrededor que determinan o que alteran en parte su conciencia y su manera de concebir y de entender la religión, y que hay que meterlas en el terreno de juego. Porque claro, negar la naturaleza sería algo así como negar la posibilidad de la realidad, sería negar la posibilidad de un mundo externo al hombre, sería una especie de solipsismo radical a nivel de teoría cognitiva o teoría de conocimiento. Entonces, llegado a este punto, Feuerbach distingue entre dos tipos de cualidades. Las cualidades físicas y las cualidades morales. Muy fácil. Las cualidades físicas pues, son aquellas que emanan o que son virtualidades de la naturaleza, del mundo, si lo queremos decir así, y las cualidades morales son aquellas que son propias del hombre. Además, si nos damos cuenta, es imposible explicar el hombre como un ser dependiente, siguiendo la línea de Schleiermacher, sin recurrir a una realidad externa a este hombre con respecto a la cual el hombre es dependiente. Es decir, si decimos que Dios emana de la mente humana y entendemos que el humano solo está en relación consigo mismo, pues estaríamos diciendo algo así como que el hombre es dependiente de sí mismo, porque asumimos que Dios surge del sentimiento de dependencia. Entonces,
da una explicación distinta del origen de Dios, ahora, en el momento extrasubjetivista, que es mucho más amplia y mucho más compleja. Feuerbach dice que Dios es, sobre todo, la esencia abstracta, purificada e idealizada, por un lado, del hombre, como decíamos ahora, de las cualidades morales, y por otro lado, de la naturaleza, de las cualidades físicas. Tenemos que aclarar que la idea de naturaleza que se introduce ahora en el momento extrasubjetivo no puede equipararse a la idea de Dios que había antes de Feuerbach. Es decir, no es que ahora mismo Feuerbach introduzca la naturaleza y esta naturaleza cumple el mismo rol que estaba cumpliendo antes Dios, sino que se altera totalmente la concepción ontológica. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Feuerbach es que no es que Dios sea el creador de la naturaleza salga de Dios, sino que es la naturaleza la que crea a Dios. Entonces, aquí si nos damos cuenta, lo que está pasando es que Feuerbach está dejando un poco recluido a Dios, está dejando un poco apartada la idea de Dios con respecto a la de naturaleza y a la de hombre. Es decir, gana mucho más peso ontológicamente la idea de mundo y la de hombre. Y esto es parte también de lo que llamamos giro antropológico. Si antes decíamos en el momento subjetivista que la teología cede relevo a la antropología, pues ahora tenemos que decir que la teología cede relevo a la antropología por un lado y a la fisiología o a la física por otro. Vale. ¿De qué manera explica el origen de Dios Feuerbach más profundamente en este momento extrasubjetivista? Pues dice que Dios surge del contraste entre las posibilidades y las voluntades en el hombre. Antes de explicar esto, vamos a recordar que antes en el momento subjetivista la fundamentación de Dios era la siguiente. Decía que Dios surgía de la imposibilidad de hacerse cargo los humanos de su propia existencia. Entonces recurrían a una esencia extrahumana. Y lo que va a decir ahora es que Dios surge de este contraste entre posibilidades y voluntades en el hombre. ¿Qué significa esto? Que Dios surge del contraste entre el poder y el querer. Es decir, aquello que yo deseo ser, pero que no puedo ser por mucho que me afane, es mi Dios. Si os dais cuenta, esto está muy relacionado con la inclusión de la naturaleza como eje ontológico. Porque, claro, antes el hombre al relacionarse únicamente consigo mismo, pues Dios era una especie de fantasía que emanaba de la imaginación, pero ahora Dios, al estar también relacionado su origen con la naturaleza, pues tiene una fundamentación distinta. ¿Qué pasa? Que el humano, al estar circunscrito o al estar insertado en una realidad natural, pues muchas veces no va a poder cumplir todos sus deseos porque no puede por su propia capacidad o por sus propias cualidades de hombre. Hay veces que la naturaleza lo supera. Hay asuntos en los que el humano no puede intervenir por mucho que lo desee. Entonces, este deseo de querer algo pero no poder conseguirlo sería el origen de Dios. Aquello que deseo ser pero que no puedo ser por mucho que quiera es mi Dios. Vale, vamos a traducir un poco esto. Entonces, ¿esto qué significaría? Pues que Dios sería una especie de perfección moral personificada. Es decir, Dios sería el mejor acto posible que se puede llegar a realizar. Sería una perfección ética. Y este es un momento en el que la fe, dice Feuerbach, se basa en deseos suficientes, en estos deseos de querer ser y no poder, y no se basa en razones suficientes, como venía haciendo anteriormente con el racionalismo, con las explicaciones de corte racionalista. Vale, esto tiene una parte muy negativa, que la resalta Feuerbach. Si decimos que Dios surge de este contraste entre las posibilidades y las voluntades, lo que estamos haciendo entonces, siendo religiosos, es no confiar en las capacidades del hombre. Es decir, la creencia, la fe, conlleva la ignorancia sobre las posibilidades del hombre en comunión con los demás y en relación con la naturaleza.
Dice Feuerbach que hay una relación inversamente proporcional entre las ideas de Dios y de hombre. Es decir, aquello que se le está entregando a Dios, cuanta más importancia se le dé a Dios, menos importancia va a tener el hombre. Es decir, si yo le otorgo poder a Dios, le estoy quitando poder al hombre. Entonces la religión sería una especie de escisión del hombre consigo mismo y una pérdida en la confianza y una pérdida de confianza en la libertad del humano para poder enfrentarse como especie o como género a las adversidades. Sería no confiar en el humano. Entonces concluye aquí con un apotegma muy curioso que resume muy bien su perspectiva, que es que dice que solo el hombre pobre puede tener un Dios rico. Aquí vemos cómo se plasma esta relación inversa entre la idea de Dios y la de hombre. Como conclusión, que una de las conclusiones principales a las que llega en esta obra del 46, en la esencia de la religión, es que la religión, por lo tanto, por lo que estábamos diciendo hasta ahora, es egoísta. ¿Por qué? Porque la acción moral se está encuadrando en un contexto de recompensa salvífica. Es decir, si yo obro bien, lo voy a estar haciendo para poder conseguir una recompensa divina y para ganarme el favor de Dios y no su castigo en el más allá. Es decir, yo intento ser el mejor humano posible en el más acá para tener la mejor vida posible, si se puede llamar vida, en el más allá. Es decir, hago el bien para lograr la salvación. Y esto en verdad es una perspectiva egoísta, porque el bien no se debe hacer esperando estas recompensas. Entonces lo que hace Feuerbach es plantear una nueva religión o una nueva perspectiva sobre la religión que se centra en el hombre, únicamente en el hombre y no en la relación con Dios. Es decir, el hombre sería el único sujeto luminoso, si lo queremos decir así, y se centra sobre todo en su capacidad de amar. Entonces, en esta nueva concepción religiosa que Feuerbach fomenta, el amor estaría por encima de Dios y la ética estaría por encima de la religión. De manera que tener religión sería algo parecido a pensar en los demás y no tener religión sería pensar únicamente en uno mismo, pensar solamente en uno mismo. Tener religión bajo estos nuevos estándares de la religión feuerbachiana sería no ser egoísta y no tenerla sería ser egoísta. Finalmente voy a pasar a desarrollar el último punto, el punto 3. En el que voy a hablar de la repercusión de la filosofía de Feuerbach en los autores posteriores. La repercusión de Feuerbach es indiscutible y a lo mejor uno de los mayores exponentes en los que podemos ver la influencia de Feuerbach en la filosofía posterior es en Nietzsche, en el vitalismo de Nietzsche. En su famosa fórmula, su famosa máxima de Dios ha muerto, lo que estamos viendo es una representación del giro antropológico. En verdad, cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, a lo que se está refiriendo es que se está perdiendo la idea de Dios como fundamento último de los valores religiosos y de los valores filosóficos. Si nos damos cuenta, esto ocurre en parte por la filosofía de Feuerbach, por la concepción de la religión como una proyección humana, por el giro antropológico. Realmente cuando decimos Dios ha muerto es algo parecido a decir ya se ha establecido el giro antropológico. Y claro, tenemos que tener en cuenta que Feuerbach contribuye muy grandemente a dicha pérdida. Pero, aunque este sea solo un ejemplo, pues lo que nos vamos a centrar sobre todo en este último apartado es en la repercusión, en la influencia que tiene Feuerbach sobre Marx y sobre Engels. Vale. Esto es una cuestión muy debatida en la historiografía de la filosofía, porque aunque haya autores intermedios, sí que hay muchos que se posicionan muy radicalmente en dos posturas distintas. Algunos consideran que hay una ruptura total entre las tesis de Feuerbach y las de Marx y de Engels, es decir, que Marx no sigue la estela de Feuerbach, sino que empieza su teoría de cero, con sus propios paradigmas y desde sus propios supuestos. Y por otro lado hay otros autores que consideran que Marx es una prolongación de Feuerbach en asuntos religiosos. Vamos a ver que también a lo mejor lo más sensato es interpretar una postura intermedia. Vamos a empezar explicando primero el último tipo de autores, el último tipo de historiadores, los de la ruptura. Sobre todo se basan los autores que consideran que no hay una línea
a seguir entre Feuerbach y Marx se basan en el libro Tesis sobre Feuerbach, que es un libro que se edita y se publica en 1888 por Engels, pero que está sacado de reflexiones del cuaderno de notas de Marx que se escribieron entre 1844 y 1847. Y, claro, es el libro en el que se apoyan los que consideran que no hay un seguimiento en Marx de Feuerbach, porque realmente es bastante crítico con algunos aspectos de la filosofía de la religión de Feuerbach. Aquí Engels y Marx lo que dicen es que no puede ser que la religión sea una expresión simbólica de la esencia del hombre. Y además critican mucho la idea que defiende Feuerbach de que los periodos de la humanidad se diferencian únicamente por los cambios religiosos, por las transformaciones religiosas. Lo que van a decir Marx y Engels es que las transformaciones religiosas son producto del viraje histórico, son producto del cambio histórico. Es decir, le dan totalmente la vuelta al supuesto feuerbachiano. Lo que dicen es que las transformaciones históricas no están determinadas por las religiosas, sino que simplemente van acompañadas, son una consecuencia, no están totalmente determinadas. Y además hay algunas otras diferencias que podemos ver en esta crítica a las tesis de Feuerbach por parte de Marx y de Engels, porque como bien sabemos, la teoría de Marx es la de la ideología. Entiende la religión como una ideología o una distorsión de la realidad. Es decir, entiende que la religión es un organismo que está destinado a preservar la explotación de la clase obrera en el contexto de un sistema de producción capitalista y que además mantiene estupefacta a la clase trabajadora. Es decir, es la condición necesaria para que pueda seguir existiendo esa explotación. Y además, aparte de ser un elemento opresivo o opresor, Marx también dice, que esto es muy famoso y muy conocido, que la religión es el opio del pueblo. Es decir, que aparte de estar enjaulándote por una parte, después te da una sensación de liberación, porque la religión es un opio o un anestésico, como dice él, y en esto consiste un poco la teoría de la ideología de Marx. Pero Feuerbach, por otro lado, tiene algunas ideas un poco distintas, porque dice que aunque la religión sea un producto de la imaginación humana, que esto también lo dice Marx dice que la crítica filosófica de la religión ya está establecida cuando él escribe, es decir, ya pasó que Dios no crea al hombre, sino que el hombre crea a Dios, es decir, en esto están de acuerdo, pero lo que dice Feuerbach es que la religión aún así es el fundamento de la moral y de la política. En eso no están de acuerdo Marx y Engels, solo la entienden como un instrumento de opresión. Es decir, aunque tengan tesis parecidas y defiendan argumentos parecidos, le dan una importancia diferente a la religión como institución social. Vale, y por otro lado, decíamos que también hay algunos autores que entienden que hay cierta continuidad entre las tesis de Feuerbach y las de Marx. Y se apoyan, sobre todo, para defender esto, en el concepto de alienación. Dicen que Feuerbach es un precedente de la teoría de la ideología porque ya podemos ver en él algunos atisbos de lo que después será la alienación en el marxismo. Hay algunos pasajes en la obra de Feuerbach en los que defiende que la religión surge de situaciones humanas injustas y que sin desgracias, por ejemplo, no habría dioses. Y claro, esto es muy parecido a la tesis de Marx, de que la religión es un elemento alienante, que lo que está haciendo es desviar la atención del trabajador y que proporciona consuelo por los males causados por este propio sistema. Si nos damos cuenta, en ambas posturas la religión tiene su condición para su origen es la injusticia. En el origen de la religión, la injusticia, como lo dice Feuerbach, y la teoría de la alienación de Marx, podemos ver algunas similitudes. Y además también se basan en otro libro, los autores continuistas, si los queremos llamar así, los historiadores continuistas, que es el estudio sobre Pierre Bayle, que publica Feuerbach en 1838.
Y aquí es que dice Feuerbach que no es el pensamiento el que sostiene la situación concreta, sino que la situación concreta sostiene el pensamiento. Y si nos damos cuenta, esta frase, esta máxima, es una formulación muy parecida a la que después vamos a ver en la ideología alemana, en el famoso libro de Marx y de Engels, que dicen que no es la conciencia la que determina la realidad, sino que es la realidad social la que determina la conciencia. Como decíamos antes, igual podemos concluir diciendo que la postura más sensata es decir que no hay una ruptura total ni hay una continuidad total, sino que Marx y Engels lo que hacen es simplemente establecerse sobre la filosofía anterior y la interpretan a su manera. Podemos decir que la crítica filosófica de la religión quizá ya estaba agotada con Feuerbach, con esta idea de giro antropológico, pero después Marx le da una aplicación y lo amplía al campo político y además lo somete a una crítica sistemática materialista. Esa es la innovación de Marx. Esto sería todo. Si queréis leer la transcripción escrita del vídeo, podéis hacerlo mediante el enlace que está en la descripción del vídeo y además podéis encontrar también ahí las referencias bibliográficas completas. Pues muchas gracias por escucharme y hasta pronto.